Bueno, otro servicio nuevo que fue anunciado, que está en preview en este momento, es Greengrass, pero dentro de Greengrass poder tener una interfaz de Machine Learning. Entonces, básicamente, cuando hablamos, por ejemplo, del mantenimiento predictivo en un ambiente industrial, ¿no? Entonces, yo lo que hago es una colecta de información de los sensores y basado en un comportamiento previo, yo puedo entrenar un modelo de Machine Learning para que me haga predicciones de cuándo o qué tan pronto ese dispositivo va a fallar, ¿cierto? Entonces, esto particularmente ese entrenamiento de los modelos, pues es algo que requiere muchísima capacidad de cómputo. Y normalmente cuando hablamos de IoT, pues las capacidades de cómputo son muy bajas porque queremos ahorrar bastante, sobre todo en energía, entonces los dispositivos son muy simples, ¿no? Entonces lo que viene a hacer esto es, yo puedo hacer la ingestión de mi data, ¿cierto? Y enviar esto hacia Amazon, hacia la nube, para tener la capacidad de entrenar el modelo, ¿sí? Y hacer entrenamientos de modelos que sean capaces de predecir en real time si una máquina, por ejemplo, va a fallar o no. Lo que viene a hacer este Machine Learning Interface de Greengrass es poder dentro de Greengrass, donde es mi ambiente local, no tal vez conectado o tal vez no conectado con la nube, poder hacer predicciones basadas en el modelo que yo ya entrené directamente dentro de Greengrass. Entonces imagínense de nuevo el ejemplo de la mina. Una mina donde existen muchos componentes o máquinas y sensores que trabajan bajo tierra, donde la conectividad a internet pues es muy difícil, ¿cierto? Pero igual yo quiero hacer de forma local, quiero hacer esta predicción de fallas de las máquinas. Entonces yo entreno en la nube el modelo basado en una historia de comportamientos o configuración de sensores o sí, combinación de medidas de sensores, y finalmente cuando el modelo ya está entrenado traigo esa predicción en real time a un ambiente local y lo dejo dentro de la mina, por ejemplo, en un dispositivo con Greengrass, ¿cierto? Entonces esto me va a habilitar poder hacer predicciones sobre Machine Learning sin tener necesariamente conexión con Internet. ¿Okay? Bueno, finalmente existe, esto realmente es un cambio sobre la nomenclatura de servicios, lo que antiguamente conocíamos como AWS IoT, que es el servicio de ingestión escalable, de conexión, de interacción y registro con otros dispositivos externos, pues ahora se convirtió en el AWS IoT Core, y es básicamente este endpoint donde de forma escalable yo puedo enviarle pocos o muchos datos y él es capaz de recibirlos y hacer todos los procesamientos que hemos venido hablando, ¿no? Entonces viene a ser parte de uno de los componentes del ámbito IoT dentro de AWS. ¿Okay? Bueno, uno de los grandes fuertes donde estamos poniendo nosotros bastante foco por la cantidad de disrupción que puede causar en muchos de nuestros clientes o también el impacto que puede generar es inteligencia artificial, ¿cierto? Es cambiar la forma para que a través de Deep Learning o Machine Learning podamos entrenar máquinas para que aprendan basados en algún dato y me entreguen una respuesta que puede ser predictiva o puede ser una transformación basada en mucha información, ¿no? Entonces, allí surgen varios servicios. Ya conocíamos algunos de ellos preexistentes, como Recognition, que es análisis de imágenes, como Poly, que es texto a voz de forma natural, acentuada, en fin, como Lex, que es, digamos, nuestra plataforma de bots, tanto chatbots como voice bots, donde podemos interpretar la voz de una persona y traducir a texto, ¿no? En ese sentido, entonces, también surgieron algunas herramientas, en este caso para desarrolladores. Amazon AWS decidió crear una cámara para desarrolladores que les permita fácilmente desarrollar, inclusive de forma local, sin tener que estar conectados con la nube, algoritmos o modelos predictivos o análisis
usando frameworks de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, es como la primera cámara que existe en el mercado enfocada hacia el deep learning, ¿no? Y poder hacer muchas cosas a partir del video que ella captura, ¿no? Entonces, algunos de los ejemplos que él puede hacer de forma local, recuerden, sin tener que llevar a la nube nada, es detectar, reconocer con precisión objetos, detectar rostros, hacer comparaciones, detectar objetos o cuáles son los objetos que están dentro de, digamos que, una foto o una captura, reconocer acciones también, como el ejemplo ahí, lavarse los dientes, cepillar, pasar el lápiz labial, tocar una guitarra. También analizar video e ir convirtiendo en tiempo real la forma en que estoy interpretando los colores y lo que estoy mostrando, ¿no? Entonces, muy fácilmente yo voy a poder desarrollar módulos en SageMaker, que es un servicio que ya les voy a comentar de inteligencia artificial, y traerlos hacia este dispositivo local para ejecutarlos en real time y poder hacer pruebas, ¿no? Me va a permitir rodar frameworks de forma local como TensorFlow, como Coffee, y MXNet, que es una de nuestras grandes apuestas, está ya preinstalado. Todos estos frameworks, pues obviamente como van a ser deep learning, necesitan gran capacidad de cómputo, ¿no? Entonces por eso este dispositivo está, digamos que incluye procesamiento de más de 100 gigaflops de cómputo local para poder hacer estos tipos de desarrollos y ejecuciones, ¿no? Algunas integraciones que van a venir dentro del dispositivo, va a ser, digamos, una forma sencilla de programar este dispositivo, ya que va a estar basado pues en Lambda. Entonces quienes ya conocen Lambda y cómo estructuro una función Lambda, va a ser muy sencillo para ellos desarrollar sobre esto, y pues integraciones posteriores con otros servicios como Kinesis Video Analytics, al que les comenté al principio. Entonces no solo capturo el video y lo guardo localmente, sino lo llevo de una vez a Video Analytics para hacer algún tipo de posterior análisis o procesamiento. También integrado con Recognition, y hay una parte de Recognition que ya les voy a comentar que es muy útil en este sentido, integrado con SQS, con DynamoDB, con S3, con muchas otras herramientas. Básicamente el hardware como tal pues tiene ciertos puertos que me van a permitir hacer conexiones múltiples. Tiene 8 GB de RAM, está compuesto por tiene un procesador Intel Atom, pero tiene un Intel G9 de gráficas donde yo puedo usar esto para hacer procesamientos de alto poder, ¿no? Entonces, muy interesante, estará disponible a través de Amazon.com, la tienda, creo que cerca de abril que estará disponible, ¿ok? Bueno, otro servicio de inteligencia artificial se llama Amazon Comprehend. Es un servicio administrado, claro, lo consumo únicamente a través de una API, pero me permite analizar grandes volúmenes de texto y extraer mucha información sobre el texto como tal. Algo muy bueno de este servicio para nosotros y los que me están escuchando es que inicialmente soporta español, ¿cierto? Entonces yo puedo, por ejemplo, leer feeds de social media o traer algún tipo de texto, llevarlo a través de la API a Comprehend, y él me va a entregar varios, digamos, inputs o outputs más bien sobre el texto que él interprete, ¿no? Entonces voy a poder, por ejemplo, identificar a quienes están mencionando, si, no sé, si es Jeff Bezos o si es el presidente de Estados Unidos o no sé. Si el texto incluye un nombre, él me va a identificar eso como una entidad, ¿cierto? Él identifica compañías, personas, diferentes cosas. Me va a encontrar como las frases claves del texto. Entonces cuando yo paso un párrafo completo, seguramente algunas frases van a ser más importantes que otras, y él va a hacer, digamos, una identificación de esta priorización. También identifica automáticamente el lenguaje, yo puedo seleccionarlo, ¿sí? Al momento solo está en español y en inglés, pero cuando yo le paso el texto, la idea es que en el futuro va a tener más lenguajes, más idiomas, perdón, pero él me va a identificar automáticamente cuál es el idioma que
en el que está escrito el texto. Me identifica sentimiento, entonces si es algo positivo, si es algo negativo, si es algo agresivo, ese tipo de cosas me las identifica a partir del texto, entonces muy interesante para muchos casos de uso donde yo analizo, por ejemplo, en social media y veo cómo están hablando de mí, ¿cierto? Como entidad, y qué están hablando, si son comentarios buenos, si son comentarios negativos, y poder reaccionar ante eso, ¿ok? Entonces, muy interesante este servicio y en español como lenguaje soportado inicialmente. Les hablaba de Amazon Recognition y hubo un cambio sobre él. Si recuerdan, Amazon Recognition tiene es un servicio de procesamiento de imágenes basado en Machine Learning, en inteligencia artificial, y básicamente lo que hacía él es yo puedo llamar una API pasándole una imagen y él me va a reconocer rostros, él me va a poder hacer comparación de rostros, detectar objetos dentro de el escenario o dentro de la foto que le estoy pasando, hacer análisis facial. Entonces, además de que detecto el rostro, puedo después hacer un análisis de, ok, es una mujer, está feliz, está triste. Muchos, digamos que outputs me va a entregar este servicio, y recientemente lanzamos también la posibilidad de enviar una imagen y él me reconoce el texto que está escrito dentro de la imagen. ¿Okay? Esto se extendió al video y ahora el lanzamiento de Reinvent fue Amazon Recognition Video, donde yo como input paso un video, ¿cierto? Y él va a analizar todo el video haciendo comparación de rostros, haciendo todo lo que hace Amazon Recognition previamente con lo que es las imágenes. ¿Okay? Entonces, muy poderoso análisis de video y pues su contenido y esto como servicio. Bueno, otro servicio que ya mencioné, que fue lanzado en Reinvent, es Amazon SageMaker, ¿cierto? Entonces es un servicio servicio administrado de Machine Learning para desarrolladores y quienes hacen desarrollos como entrenamiento de modelos, creación de modelos. Entonces me permite muy fácilmente a través de notebooks Jupyter, ¿cierto? Poder construir, entrenar, desplegar, inclusive ya a producción, modelos de Machine Learning, ¿cierto? Entonces aquí puedo usar una infinidad de herramientas para crear mis modelos basados en mi data. Entonces él fácilmente hace, por ejemplo, toma de S3, yo escribo un código donde hago algún tipo de análisis y finalmente entrego un resultado en otro servicio de Amazon. Entonces también integrado con los servicios AWS. ¿Okay? Bueno, otro servicio en el ámbito de inteligencia artificial que fue lanzado fue Amazon Translate. ¿Sí? Amazon Translate básicamente me permite traducir grandes volúmenes de texto entre diferentes idiomas. ¿Sí? También va a tener reconocimiento automático, en este momento está en preview, pero él reconoce automáticamente el texto que fue entregado y yo le defino a qué lenguaje o a qué idioma quiero traducir ese texto. Entonces, esto es muy útil. Por ejemplo, si yo tengo un despliegue global de un sitio web, puedo localizar fácilmente mi contenido a medida que lo despliego en diferentes regiones donde se hablan diferentes idiomas. ¿Okay? Entonces, un ejemplo aquí en la consola está traduciendo de francés a inglés. Él usa todas las mejores, digamos, las prácticas del mercado para este tipo de casos de usos, de traducción basada en reglas, traducción, digamos, que se obtenga lo más natural posible. ¿Okay? Otro se llama Amazon Transcribe, otro servicio de inteligencia artificial, en este momento también en preview, pero en el preview, como fue anunciado, inicialmente los dos idiomas soportados también son inglés y español, y básicamente es digamos que un transcriptor de voz a texto. Entonces puedo pasar de forma muy acertada cualquier MP3 que contenga una voz hacia texto, ¿sí? Esto me va a habilitar cosas como chatbots, como análisis de, no sé, una entrevista. Yo quiero ver qué dijeron en la entrevista y tal vez después conectar esto con Amazon Translate para traducirlo a múltiples idiomas.
Este también me podría permitir hacer sobre un video la subtitulación de forma automatizada. Entonces, muchas cosas interesantes. Él básicamente se basa en un archivo de audio y lo procesa y entrega un texto como resultado de ese audio, ¿no? Claro, viene con todas las mejores prácticas de puntuación, intenta ser lo más natural posible. Vamos a poder hacer, y digamos que uno de los futuros cambios sobre o evoluciones sobre este servicio de Amazon Transcribe va a ser la distinción de diferentes personas hablando sobre el archivo de video, ¿cierto? Perdón, de audio. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una conferencia donde son varios los speakers de la conferencia, las personas que están hablando, yo voy a poder identificar qué dijo cada uno y no necesariamente tener una total transcripción de lo que se dijo, sino identificar qué fue lo que ocurrió, ¿no? Entonces, muy interesante y pues me habilitan muchísimos casos de uso. Bueno, continuando con otra categoría, tenemos pues herramientas de administración de infraestructura y despliegues AWS. Así viene AWS System Manager. System Manager básicamente es un servicio administrado que me va a permitir agrupar mis recursos, cosas como Amazon, instancias virtuales de Amazon S2, no sé, buckets de S3, varias cosas, digamos, o varios servicios AWS, los podría agrupar, y no solamente agrupar, digamos, por algún tipo de concepto interno, no sé, ambiente, una única aplicación, o diferentes ambientes de la misma aplicación, sino también automatizar tareas de mantenimiento. Por ejemplo, si tengo que, no sé, un ejemplo, reiniciar una máquina por algún parche que se aplicó automáticamente, entonces puedo automatizar todas estas cosas a partir de System Manager. Él monitorea y pues va a detectar los cambios que ocurren dentro de los recursos que yo agrupé, pero más aún me va a permitir ser el único punto de administración de sistemas, inclusive si yo tengo ambientes híbridos. Entonces, yo podría estar desde el mismo lugar administrando recursos AWS y recursos on-premise en una única herramienta, ¿no? Me va a permitir también tomar acciones, digamos que basado en el monitoreo, entonces conectar con triggers para poder generar alguna notificación o una reacción inmediata, algún cambio sobre la infraestructura. Y digamos que entre más automatizo yo, pues más sencilla va a ser la administración de la infraestructura como tal. ¿Okay? También me permite y me ayuda cuando yo necesito mantener, digamos, algunos requerimientos específicos, atenderlos sobre mi despliegue de infraestructura en términos de seguridad, cómo deben estar configuradas los security groups, por ejemplo, cómo deben estar configuradas las redes, y también atender ciertas conformidades que mi stack o mi aplicación debe atender, ¿no? Entonces, importante para automatizar, y esto muy importante tener en cuenta que es un servicio que va a ser escalable. No es para pocos recursos, es cuando yo administro muchos recursos, él mismo va a escalar y me va a soportar cualquier cantidad de recursos y sus respectivas automatizaciones, ¿no? Entonces, un servicio muy interesante para quienes usan bastante digamos, despliegues sobre AWS. Bueno, existen otros set de servicios en términos de multimedia, ¿cierto? Tal vez ustedes escucharon o conocen que AWS trajo, aparte del portafolio de sus servicios, lo que era Elemental como una herramienta muy reconocida en el mercado y muy usada para video streaming y colección, administración. Entonces, así surgen ahora servicios AWS a partir de Elemental, ¿no? Entonces, el primero de ellos es AWS Elemental Media Convert. Va a ser un servicio administrado de codificación o transcodificación de video que me va a permitir no solamente transformar el video, digamos, a diferentes formatos dependiendo del dispositivo, sino de forma escalable y pagando según lo vaya necesitando. Entonces yo puedo, como ven aquí en el ejemplo del slide, puedo yo transcodificar un input, un video input a otros formatos, o convertirlos y generar nuevos formatos con diferentes resoluciones, por ejemplo, sino también tal vez crear a partir de este input
distribuciones para hacerlos en real time o on demand, ¿no? Entonces, muy interesante este servicio ya que se ofrece de forma administrada y como parte de la adopción de Elemental o la inclusión de Elemental a AWS. Otro de ellos es Elemental Media Live. Media Live, pues básicamente es un servicio de streaming de video en multiformato, donde yo puedo definir muy estrictamente cómo voy a hacer el streaming de un video origen, ¿cierto? A qué dispositivos tengo control del DRM. DRM es una funcionalidad usada para poder autenticar a quién puede ver el video que yo estoy haciendo streaming. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un periódico o voy a hacer algún streaming donde requiero algún tipo de autenticación para poder permitir al usuario ver, pues este servicio ya me incluye la protección del streaming a través de DRM. ¿Okay? Otro de ellos es Media Package. Media Package también, digamos que viene a ser un servicio de streaming también, digamos, se complementan entre los dos. En el anterior, el Media Live y el Media Package, pero básicamente yo puedo tener mucho control con los dos en combinación de quién va a poder ver mis videos, esto de forma escalable siempre y de forma administrada. Yo no tengo que pensar en cuántos servidores voy a necesitar para hacer un streaming para 10 usuarios y después para 1000 usuarios. Él, digamos que es capaz de escalar de forma automáticamente. Me permite hacer distribuciones en múltiples formatos, diferentes resoluciones, a partir de un stream, ¿no? Bueno, otro es el Media Store, Elemental Media Store. Básicamente es un servicio de almacenamiento y control de contenido de streaming. Entonces, él no solo lo almacena, obviamente va a usar alguno de los servicios de almacenamiento de Amazon, pero él me controla todo el streaming. Yo puedo, digamos que es optimizado para recursos de video en on demand, cuando yo no es un streaming en vivo, sino on demand. Entonces el cliente se suscribe y lo ve cuando lo necesita, tipo alguna herramienta como Netflix o Amazon Prime Video, que están los contenidos disponibles, pero los veo cuando los necesito, pero también me permite, digamos, organizar mis streams o mis distribuciones cuando tengo video en vivo, ¿no? Entonces, además tengo todo el control de acceso integrado con AWS, entonces controles IAM y sus respectivas integraciones, federación con director activo, control basado en roles y todo esto. ¿Okay? Entonces, una forma organizada de almacenar digamos, los medios y mis distribuciones a través como servicio, ¿no? El último, digamos que surgió como servicio AWS Elemental, entonces es el Media Tailor. Media Tailor básicamente para quienes hacen streaming y requieren, por ejemplo, hacer inserción de pautas publicitarias dentro de un video, ya sea on demand o sea live. Este servicio me permite, sin sacrificar performance ni calidad del video como tal que está siendo entregado, poder hacer inserción de alguna pauta publicitaria. Entonces, como pueden ver aquí en la configuración a mano izquierda, yo simplemente digo dónde está el video fuente de mi anuncio publicitario, ¿cierto? Y decido cómo insertarlo dentro de mi streaming. Entonces, va a ser una forma muy sencilla de no tener que previamente insertar digamos, los anuncios publicitarios y finalmente distribuir un único video, sino que bajo demanda yo voy a poder tener la inserción de los anuncios publicitarios. Entonces, me va a ayudar bastante, sobre todo cuando quiero monetizar los streaming de videos. ¿Okay? Bueno, en servicios móviles también hubo un cambio. Lanzamos o anunciamos, porque aún está en preview, un servicio que se llama AppSync. AppSync básicamente me permite de forma administrada actualizar información o sincronizar información de datos de aplicaciones móviles o aplicaciones web de forma, digamos,
orquestada, ¿no? Entonces, no necesito yo que estar pensando si este usuario que escribió en un repositorio, cómo lo sincronizo cuando él cambie de dispositivo, él lo va a hacer de forma automática, AppSync, y mucho más de forma global, ¿no? Entonces, si yo quiero dar una experiencia de usuario única, sin importar cuál es el front que el usuario está viendo, pues este servicio me va a permitir fácilmente sincronizar las informaciones del usuario para mantener y dar continuidad a la experiencia de usuario sobre mi aplicación. Va a ser muy útil, por ejemplo, cuando yo hago colaboración, sobre todo aplicaciones de colaboración, donde múltiples usuarios están en real time modificando datos, entonces me va a facilitar esa resolución de conflictos, esa actualización y sincronización de los datos. El servicio es consciente del estado del dispositivo, entonces si el dispositivo está offline, pues va a mantener los últimos o va a dar continuidad a la experiencia a lo último que tenía, pero tan pronto el dispositivo se conecte, pues va a hacer la sincronización de los contenidos como tal. ¿Okay? Vamos a soportar inicialmente pues aplicaciones web, JavaScript, iOS, Android y React Native, ¿okay? Para quienes desarrollan en algunos de estos lenguajes. Bueno, los datos obviamente van a ser muy estrictamente asegurados. Todos los controles que nosotros tenemos sobre los repositorios de almacenamiento van a ser válidos también dentro de este servicio y pues claro, la infraestructura finalmente es totalmente administrada. Entonces me va a permitir hacer varias modificaciones sobre los datos de forma administrada y que se reflejen a sus diferentes suscriptores. ¿Okay? Bueno, en términos de redes y entrega de contenido también hicimos algunos cambios. Anunciamos una característica súper interesante de VPC que se llama el Private Link. La idea es que, como tal vez ustedes han tenido algún reto, si digamos yo tengo un despliegue dentro de una VPC donde ofrezco algún servicio para terceros, si un tercero quiere consumir mi servicio de forma segura, pues ¿qué tengo que hacer? Conectar la VPC del tercero o del consumidor, ¿cierto? Con mi VPC. Esto requiere pensar en que no haya overlapping de redes, pensar en que tenemos que crear una forma de conexión, sea VPN, sea peering, alguna forma, ¿no? Que tienen sus restricciones. Y esto no escala. Digamos que muchos de nuestros clientes lo que tenían que hacer previo a este lanzamiento era crear múltiples VPCs por cada uno de sus respectivos clientes para poder hacer las conexiones de forma privada. Ahora lo que podemos hacer es crear un link, un private link, para que viva dentro de la VPC de mi cliente. Entonces yo despliego sobre mi VPC, despliego mis servicios, ¿cierto? Mis recursos, y cuando un cliente contrata mis servicios, simplemente le expongo un private link que va a ser válido dentro de la VPC de mi cliente. Y esto habilita muchos casos de uso y es obviamente escalable, es pensado en escalabilidad. Entonces, si yo soy un proveedor de alguna solución y quiero exponer mi servicio de forma privada a otras VPCs de mis clientes, pues esta es la solución que me va a permitir escalar sin tener que pensar en VPNs. Ahí no va a importar si digamos, las dos VPCs tienen overlapping o hasta el mismo direccionamiento, porque es simplemente un link privado o un endpoint privado que va a vivir dentro de la VPC de mi cliente. Si ustedes recuerdan cosas como los private endpoints para Lambda, para S3, va a ser algo muy similar, solo que el private endpoint va a ser mío, ¿sí? De mi servicio. Y también ambientes híbridos pues van a ser muy válidos. Imaginémonos que yo voy a consumir desde un on-premise un servicio, ¿cierto? Que está en una VPC, pues lo que hago es yo como cliente de ese servicio, creo una VPC dentro de Amazon, pongo un private link del proveedor dentro de mi VPC y conecto esta VPC a ICVPN contra mi data center on-premise, por ejemplo, y eso me va a permitir consumir ese servicio que estoy contratando. Entonces, muy fácil digamos, de desplegar. Me permite ambientes híbridos, claro, y consumir estos servicios desde on-premise también. Y
muy fácil también va a ser la monetización del mismo, porque voy a tener la posibilidad de no, digamos, no anunciar o tal vez lo anuncio en mi sitio, el servicio que estoy ofreciendo, pero si quiero también voy a poder exponer este servicio dentro del marketplace. Y eso, claro, habilitará que otros usuarios de mi servicio puedan fácilmente contratar y desplegar el private endpoint en sus respectivas VPCs. ¿Ok? Entonces, muy interesante para quienes son sobre todo partners que ofrecen servicios a otros